Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Geraldine Largay. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Geraldine Largay, o Jerry, como la conocía su círculo más íntimo, nació en Brentwood, Tennessee, Estados Unidos. Y si bien desconocemos gran parte de su vida, como su fecha de nacimiento, sabemos que para el momento de lo sucedido tenía 66 años, de los cuales llevaba casada con George Largay unos 42 años, y con quien además tenía una hija llamada Kerry, quien a su vez para entonces ya estaba casada y tenía 2 hijos. Para el 2013, Gary se encontraba ya jubilada. Había ejercido toda su vida como enfermera de la Fuerza Aérea y desde que tenía mayor tiempo libre, había comenzado a utilizarlo en hacer senderismo. Este no es un hobby nuevo en lo absoluto, de hecho había sido George quien primero comenzó a hacerlo en 1998. Y desde entonces ambos lo hacían ocasionalmente como un pasatiempo que disfrutaban juntos. El senderismo o excursionismo es una actividad bastante popular en Estados Unidos, que consiste básicamente en caminatas planeadas y organizadas en entornos naturales como son bosques, montañas y otros escenarios similares. Gary comenzó a hacer esta actividad más recurrente, primero con grupos de amigos y con George hasta animarse a hacerlo sola. Fue alrededor de 1 o 2 años antes de los hechos que llegó a la conclusión de que deseaba hacer el sendero de los Apalaches. Este se extiende por 3.500 kilómetros y atraviesa 14 estados, siendo una de las rutas más populares de larga distancia para hacer senderismo. Para que se hagan una idea, se calcula que unas 3 millones de personas recorren este sendero, aunque la mayoría de esa gente, claro que no lo recorre entero, sino más bien diferentes porciones del mismo. El que esté más cerca de su zona, típicamente. Su esposo recordó en conversaciones con la prensa más tarde el momento en el cual Gary le comentó su idea y pidió que la apoyara. A él le pareció un tanto loco lo que quería hacer. Gary nunca había realizado nada que realmente deseara o implicara un cambio para los dos, a diferencia de George, puesto que, como este explicó, en el año 2000, debido a su trabajo y sus ganas de progresar en él, debieron abandonar Nashville, donde habían vivido siempre, y trasladarse a Atlanta, donde se establecieron durante aproximadamente 10 años hasta que Gary expresó este deseo. Incapaz de negarse a su esposa, la pareja vendió su casa en Atlanta y alquilaron un depósito donde pudieran dejar todas sus cosas, menos aquello que Gary necesitaría durante los 2 meses que duraría su travesía en el sendero de los Apalaches. Vale aclarar que Gary no se dispuso a hacer este sendero sin más, sino que se estuvo preparando durante 1 año y medio, en el que no solo se informó a través de la lectura de diferentes libros, páginas de internet y demás, sino que incluso llegó a reunirse con personas que ya habían hecho el camino. Por ejemplo, Jennifer Barr, quien en el momento era la persona que había logrado hacerlo más rápido en tan solo 46 días. Además de esto, y según lo que contó su familia a la prensa, tenía planeado su viaje de forma minuciosa, casi perfeccionista. Tenía hojas de Excel con una planificación exacta de cuánto debía caminar por día, las cosas que podía llevar, dónde debía encontrarse con George y otros detalles. Ryan Buchiero, su yerno, declaró lo siguiente: "Es fácil ponerse nervioso cuando no estás preparado, y era algo que no me agradaba, el factor sorpresa y cómo puede afectarte, así que comenzaba a hacerle preguntas. ¿Es seguro? ¿Y los animales?". Gary automáticamente te respondía, así que pensaba, puede lograrlo.
Quienes la habían visto prepararse estaban satisfechos con el proceso que Geraldine estaba haciendo. Su planificación parecía precisa y ella muy segura de lo que haría. Parecía entonces que Gerry estaba más que preparada para hacer el sendero. Algo que no dijimos antes es que dentro de tal planificación estaban detallados los lugares y días en los cuales debía encontrarse con George. Dado que la cantidad de cosas que podía llevar era limitada y el viaje era también extremadamente largo, estos encuentros tenían como objetivo, por ejemplo, que Gerry tuviera ropa limpia u otro tipo de suplementos y cosas que pudiera llegar a necesitar. También para hacer un chequeo de su situación. Desde un inicio había planeado el viaje sola, sin embargo en el último tiempo se unió a ella Jane Lee, una de sus mejores amigas. Y tras los últimos arreglos, el 23 de abril de 2013, ambas mujeres iniciaron su camino desde Harpers Ferry, un pueblo ubicado en Virginia Occidental. Caminaron juntas la gran parte del trayecto, es decir, las primeras 9 semanas las hicieron juntas siguiendo el itinerario, lo que implicaba una estricta comunicación con George, que escribía a su mujer todas las mañanas y las tardes y recibía una actualización de dónde se encontraban, la distancia que habían caminado, además de acordar en dónde se verían y a qué hora. Sin embargo, a 3 semanas de acabar con la travesía, Jane Lee recibió una llamada de su familia por un imprevisto personal y debió volver. Claro que Gerry entendía la situación, pero no por ello desistió de lo que quedaba. Por el contrario, decidió terminar sola. Para entonces se había ganado el apodo de oruga entre los senderistas que la conocían y estaban en la zona. Porque si bien la mujer no siempre tenía una velocidad constante o incluso era un poco lenta, siempre seguía hacia adelante. Ese era su objetivo, llegar a completar el sendero sin importar cuánto le tomara. Mientras que a George le denominaron como Sherpa, como los Himalayas que asisten a los exploradores del monte Everest en sus escaladas. Dado que Gerry estaba sola, George ya no la encontraba en lugares predeterminados de la ruta como antes, sino que se adentraba en el sendero para hacer con ella los últimos kilómetros del día, y tras esto solía invitarla a dormir a un motel de la ruta, acompañándola al principio del día en su caminata. Y si bien Geraldine parecía contenta de poder compartir esos momentos con su esposo, este afirmó que ella se encontraba encantada haciendo el viaje por sí misma. Le apasionaba lo que estaba haciendo y se notaba. La travesía de Gerry parecía ir de acuerdo a lo planeado. El domingo 21 de julio del 2013, tal como había acordado, se encontró con su esposo en la Ruta 4, al sur de la ciudad de Rangeley, en el estado de Maine. Era el último tramo del sendero, encontrándose a más o menos 262 kilómetros del monte Katahdin, que se considera el punto final del sendero de los Apalaches. Ese domingo, George se unió a su caminata alrededor de las 7:15 am, pues a su esposa le gustaba iniciar el día a las 7. Durante la misma, acordaron encontrarse en el pueblo de Waiman, a unos 39 kilómetros desde donde estaban entonces, el martes al atardecer, asegurando que estarían en contacto en caso de cualquier inconveniente, como que Gerry pudiera llegar antes o después del día martes. El lunes 22 de julio, Gerry informó a su esposo que llevaba bien el sendero y que iba camino al norte. Ese sería el último mensaje que George recibiría. El martes al atardecer, su esposo la esperaba donde habían acordado, sin embargo, Gerry nunca apareció. En un inicio esto no le preocupó. Ese día había estado lloviendo bastante hasta aproximadamente las 4 de la tarde y era posible que su esposo hubiese tenido que mantenerse en su propia carpa o en uno de los refugios en los senderos hasta que la tormenta cesara, retrasando así su hora de llegada. Aún convencido de que eso era lo que había pasado, George durmió esa noche en su camioneta Toyota Highlander junto a la ruta esperando a que Gerry apareciera. Lamentablemente, Geraldine tampoco apareció entonces. George esperó hasta la media mañana del miércoles 24 para hablar con la policía. Ya habían pasado 48 horas que no sabía absolutamente nada de esta mujer. Tanto él como las autoridades consideraban que Gerry podría estar aún retrasada debido a la tormenta. Sin embargo, ante ninguna novedad, el día siguiente, jueves 25, el servicio de guardia de Maine, especializados en la naturaleza del estado, comenzó a buscar por ella en conjunto con un equipo de la policía. Con la noticia de la desaparición ya pública, la familia de ambos y sus amigos más cercanos se dirigieron a Maine para estar con George y apoyarlo
siendo alrededor de 10 personas, entre amigos, familiares, quienes se establecieron con él y formaron parte de la búsqueda que rápidamente se extendió a 130 oficiales, el servicio de guardia de Maine, un helicóptero y unidades K9, en otras palabras, perros policías o rastreadores y vehículos todoterreno. Lo cierto es que en este caso en particular no podemos recriminarle nada a las autoridades. El operativo fue bastante rápido y sobre todo bien elaborado. Enviaron todos los recursos necesarios para encontrarla, además de estar acostumbrados a realizar este tipo de tareas, dado que, de vuelta, este es un sendero bastante conocido y cada tanto es evidente que se puede perder alguien, suele pasar. Ya están preparados para esto. Gary no era la primera persona en perderse en el sendero y no iba a ser la última. La realidad es que podría haberse desviado en algún lugar para ver alguna cosa al costado del camino, quizás dio una vuelta mal y se perdió. Pudo haber pasado cualquier cosa. Estas unidades intervienen y casi siempre las personas son encontradas en un periodo de 24 a 48 horas. Un periodo bastante corto si tenemos en cuenta la cantidad de terreno para buscar y todo lo que se pone en el camino. Sin embargo, este no fue el caso de Geraldine. No existía rastro alguno de la mujer. Literalmente parecía que se había esfumado de la nada. Se la tragó la tierra. Los perros rastreadores no podían dar con ninguna pista de ella y el helicóptero tampoco podía ver alguna fogata u otro tipo de rastro de dónde podría estar. La desesperación iba en aumento para sus familiares, quienes poco a poco comenzaron a ver cómo el operativo de búsqueda comenzaba a disminuir. Como bien le informaron a la familia y posteriormente al público, no había rastros que seguir. No había ningún indicio que valiera la pena seguir o que les garantizara que pudieran encontrar a Gary, por lo que su trabajo allí debía terminar. Un operativo de tales magnitudes no puede extenderse eternamente. Sin tener idea de qué había sucedido con ella, la familia de Gary se vio obligada a dejar de buscarla y volver de a poco a su rutina diaria. George se estableció con Kerry y Ryan en Brentwood, viviendo también con sus nietos. La familia no solo hizo un funeral para Gary, sino que también con fondos recaudados en su mayoría gracias a las donaciones de amigos, conocidos y demás, inauguraron una especie de memorial dedicado a ella. Aunque mantenían aún todas las dudas sobre qué había sucedido con Geraldine, como una mujer que tenía absolutamente todo planeado detalladamente, llevaba caminando más de 9 semanas y tenía experiencia en lo que hacía, de pronto parecía haber desaparecido en la nada. Estaba aparte casi al final, ya estaba terminando, le quedaban unos pasos y de repente se fue. No tenía ningún sentido, porque digamos, si se hubiera perdido o lo que sea, tal vez lo más probable sería que pasara al principio, con mucha menos experiencia. Aparte, no era una persona que iba a tomar de repente riesgos, a ver qué ocurría dentro del bosque. No, tenía todo planeado, quería seguir una ruta. Era muy raro. Las respuestas sobre qué había sucedido y cómo habían sido las últimas horas de Gary llegaron a su familia 2 años después. The state police take photos of the scene and the medical examiners document the final pieces of evidence. It's now time to take Jerry home. Los restos de Geraldine Largay fueron encontrados el 14 de octubre de 2015. Como dije, después de 2 años sin tener idea de qué había sido de ella. Lo más triste de este descubrimiento es que fue encontrada acampando a no más de 3,5 kilómetros del sendero. Estaba dentro de su carpa, acostada dentro de su bolsa de dormir, donde se presume que falleció. Todas sus pertenencias estaban con ella. Su celular, un rosario, una bandana azul y blanca, un encendedor, velas, un set de costura y 2 botellas de plástico, una todavía con agua. Sin embargo, la pertenencia más destacable fue un cuaderno de tapa negra que Gary guardó en una bolsa Ziploc. La primera página decía: "Cuando encuentren mi cuerpo, por favor llamen a mi esposo George y mi hija Kerry. Sería lo más amable dejarles saber que estoy muerta y dónde me encontraron. No importa cuántos años hayan pasado". Con esta introducción fechada del 6 de agosto, el cuaderno se convertiría en el diario de Gary, donde dejó testimonio de sus últimos días, siendo la última entrada el día 18 de ese mismo mes. Aunque las autoridades informaron no estar seguros si esta fecha es correcta o puede haber sido un error de la cada vez más desorientada mujer, que como informó en su bitácora, una vez que notó que estaba perdida,
caminó en el denso bosque buscando un lugar con mayor recepción o señal telefónica, algo que lamentablemente nunca encontró. Una investigación más profunda de sus pertenencias y en especial de su teléfono permitió acceder a una serie de mensajes que intentó enviar desde el 22 de julio. El primero de ellos, enviado a George a las 11:01 AM de ese día, decía: "Estoy en problemas. Salí del sendero para ir al baño y ahora estoy perdida. ¿Puedes llamar a la guardia a ver si pueden ayudarme? Estoy en el norte del bosque, en algún lado". Al día siguiente, tras su primera noche sola en el bosque, alrededor de las 16:18 p.m., Gary volvió a intentar enviar otro mensaje. "Estoy perdida desde ayer. Me salí del sendero por 3 o 4 millas. Llama a la policía para ver qué hacer". Rendida ya a que los mensajes no llegaran, Gary siguió escribiendo en su diario, permitiendo a las autoridades saber con exactitud qué hizo desde el día que se perdió hasta más o menos el 10 de agosto. Aunque la fecha exacta de muerte es imposible de conocer, se calcula que Geraldine sobrevivió sola durante aproximadamente 26 días. Y de nuevo, estando a tan solo 3,5 kilómetros del sendero. A través de su bitácora y los restos materiales encontrados, se llegó a la conclusión que la mujer acampó tras 2 días de caminar para ubicarse, y que donde lo hizo ató una tela brillante que llevaba consigo entre 2 árboles para llamar la atención. También intentó iniciar una hoguera entre estos con el mismo objetivo, pero tampoco le dio resultado. Nadie la vio. Finalmente, y según lo que arrojó el reporte de la autopsia, que fue publicado en conjunto con los archivos del caso en 2016, la mujer falleció acostada dentro de su bolsa de dormir por inanición, es decir, por hambre y por cansancio. Jane Lee, amiga y compañera de Geraldine durante la travesía, comentó a ciertos medios de prensa que mientras viajaban juntas, Gary más de una vez había tomado el camino equivocado, desorientándose de repente y perdiendo todo sentido de ubicación. Algo que contribuyó al trastorno de pánico que tenía su amiga, sobre todo a la falta de su medicación y su edad, dando a entender que Geraldine podría haberse perdido debido a estas razones. Ciertamente es un poco extraño que la amiga de Geraldine que la acompañó dijera esto a los medios después de que se supiera lo que ocurrió realmente. Hay gente que se cuestiona por qué no le dijo esto a la familia primero, por qué la dejó ir si sabía que se podía desorientar, pero también es extraño que diga eso teniendo en cuenta que Geraldine, a fin de cuentas, recorrió todo ese camino por semanas y no fue hasta el último momento que se desvió por poco. Lo curioso es que esta no es la única vez en la que ocurre una historia en la cual alguien se pierde por simplemente entrar al bosque un poco para ir al baño. Parece bastante fácil, de hecho, si alguno de ustedes por ahí no fue nunca a un área boscosa, piensa que la situación no sería tan extrema, que tal vez podrían ver el camino de vuelta, pero la realidad es que si te perdés un segundo por ahí, no reconoces el camino de vuelta. Es tan rara la situación y la resolución que dejó a una familia 2 años preguntándose si le habían hecho algo. Y por supuesto que si buscamos en internet van a haber muchas personas que piensen que lo que les estoy contando es una mentira o es, digamos, alguna clase de historia fabricada para no contar alguna especie de crimen horrible o misterio que sucede en el bosque. También hay que decir que Geraldine estaba muy cerca de llegar a su meta final. Quizá estaba confiada, entró al bosque, se perdió un poco y ese perderse un poquito, no reconocer un poquito a dónde estás, te puede llevar a un nerviosismo que hace aún más difícil la tarea de encontrar el camino de vuelta y que es posiblemente lo que le pasó. Saltar de esa paz, de ya haber terminado el camino, de ya estar cerca para poder reencontrarte con tu familia, a de repente estar perdida, puede ser catastrófico. Además de eso, esta historia se hizo bastante conocida por el hecho de que este sendero ha sido noticia muchas veces, no solo porque la gente se pierde, sino porque ocurren crímenes. Dentro del sendero, al costado del sendero y en ciertos lugares es muy pacífico, pero también muy desolado. Hay partes que tienen un montón de turistas,
un montón de gente que quiere hacer el sendero de punta a punta, un montón de gente que quiere hacer el sendero de cierto lugar a cierto lugar, y después hay partes que no tienen a nadie. Eso da pie justamente a que se cometan crímenes de los cuales escuchamos después en las noticias. De hecho, en este canal tengo otro video que se origina en justamente este sendero. Así que lo voy a dejar ahí en la que está en pantalla por si quieren verlo. Y como reflexión quizá, no se confíen del bosque. Parece una cosa muy simple desde afuera, pero es muy confuso una vez que estás adentro. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Como siempre desde las sombras, porque son tantos, muchas gracias, pero son tantos que bueno, no puedo contestar cada uno, pero los leo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.